El mecanismo que tienen todas en común. Todas las adicciones, independientemente de si involucran una sustancia o una conducta, comparten un mecanismo central, la alteración del sistema de recompensa del cerebro, específicamente del circuito mesolímbico dopaminérgico. Este circuito conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens y es el sistema que el cerebro usa para marcar experiencias como valiosas y repetibles. Cuando algo activa este circuito, comida, contacto social, un logro, el cerebro libera dopamina y registra que esto importa. Hace que vuelva a pasar. Las sustancias y conductas adictivas secuestran ese circuito generando descargas de dopamina que pueden ser entre 2 y 10 veces mayores que las producidas por recompensas naturales, según estudios de neuroimagen. El cerebro interpreta esa señal como información prioritaria y comienza a reorganizarse alrededor de ella. El problema llega después. Con la exposición repetida, el cerebro reduce la cantidad de receptores de dopamina disponibles, proceso llamado regulación a la baja. El resultado es que las recompensas naturales dejan de producir la misma respuesta y la sustancia o conducta adictiva se vuelve necesaria solo para alcanzar un nivel de funcionamiento que antes era basal. No se busca placer, se busca volver a la línea de base y esa línea de base ahora depende de algo externo. La adicción no es querer sentirse bien, es necesitar la sustancia para sentirse normal. Nicotina, la dependencia más extendida del mundo. El consumo de tabaco afecta a aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, lo que convierte a la nicotina en la sustancia con mayor prevalencia de dependencia activa a nivel global. La nicotina actúa sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina que se encuentran en el cerebro, el sistema nervioso autónomo y los músculos. En el cerebro estimula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens con una velocidad notable. Los efectos se sienten en segundos tras la inhalación, lo que refuerza la asociación conductual de forma muy eficiente. La dependencia a la nicotina tiene dos componentes que operan en paralelo y se refuerzan mutuamente. Por un lado, la dependencia física. El cuerpo necesita la sustancia para mantener niveles basales de ciertas funciones. Y por otro lado, la dependencia conductual. El consumo está anclado a contextos, emociones, rutinas y estímulos sociales específicos que actúan como disparadores automáticos. La paradoja de percepción: a diferencia de otras dependencias, el consumo de tabaco no altera visiblemente la conducta en el corto plazo, lo que hace que socialmente se perciba como hábito y no como dependencia clínica. Pero los criterios diagnósticos del DSM-5 la clasifican claramente como trastorno por consumo de sustancias. Cada vez que alguien enciende un cigarrillo después de una comida, no está satisfaciendo un antojo, está respondiendo a un disparador que el cerebro aprendió a asociar con el alivio de la abstinencia. La nicotina es tan adictiva que el cerebro aprende a anticipar la falta antes de que ocurra. Alcohol, dependencia física y síndrome de abstinencia. El alcohol es el segundo agente de dependencia más prevalente del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 400 millones de personas presentan un trastorno por consumo de alcohol y que alrededor del 5,1% de la carga mundial de enfermedades y lesiones es atribuible a él. El mecanismo de dependencia del alcohol involucra principalmente dos sistemas. Potencia la actividad del neurotransmisor inhibidor GABA y bloquea los receptores excitatorios NMDA. Con el consumo crónico, el cerebro compensa ajustando esos sistemas, reduce los receptores GABA y aumenta los NMDA para mantener el equilibrio. El resultado de esa adaptación es el que genera la complicación clínica más grave de esta categoría. Cuando se retira el alcohol de forma brusca, el cerebro queda en un estado de sobreexcitación sin contrapeso. Esto puede producir ansiedad intensa, temblores, convulsiones y en los casos más severos el síndrome de abstinencia alcohólica grave, conocido históricamente como delirium tremens, que puede ser mortal sin supervisión médica. El alcohol es la única dependencia de consumo masivo donde la abstinencia abrupta puede representar un riesgo vital directo. Dejar de consumir sin asistencia médica en personas con dependencia física establecida puede ser más peligroso que continuar consumiendo en el corto plazo. Es como si el freno de un vehículo aprendiera a funcionar en sentido contrario. Quitarlo de golpe no frena el sistema, lo dispara. En la dependencia al alcohol, el peligro no siempre está en seguir consumiendo, a veces está en parar sin ayuda. Azúcar y alimentos ultraprocesados, la dependencia normalizada.
El debate sobre si el azúcar genera dependencia en humanos de forma comparable a otras sustancias sigue activo en la literatura científica, pero la evidencia acumulada sobre el comportamiento del sistema de recompensa ante el consumo de alimentos altamente palatables, como el azúcar, la grasa o la sal en combinación, es suficientemente consistente para merecer atención. Estudios de neuroimagen muestran que el consumo de alimentos ultraprocesados activa el núcleo accumbens de forma similar a otras sustancias que generan dependencia. En modelos animales bien controlados, la exposición a soluciones de azúcar genera patrones de consumo compulsivo, tolerancia y síntomas de abstinencia cuando se retira el acceso. En humanos, investigadores como el equipo de Ashley Earhart en la Universidad de Michigan desarrollaron la escala de adicción a la comida de Yale, que mide patrones de conducta alimentaria según criterios análogos a los del DSM para dependencias. Los resultados muestran que entre el 15 y el 20% de la población adulta presenta patrones de consumo de alimentos que cumplen criterios de adicción conductual. La paradoja de acceso es la única categoría de dependencia donde el agente está disponible de forma irrestricta, es económicamente accesible en todas las franjas sociales, está socialmente celebrado y es prácticamente imposible de eliminar completamente del entorno, a diferencia de otras sustancias. Diseñar un producto para que active el sistema de recompensa con la máxima eficacia posible no es un accidente de formulación, es una disciplina industrial. El alimento más accesible del mundo puede estar activando los mismos circuitos que cualquier otra dependencia. Conductas digitales, el diseño que imita la dependencia. El uso problemático de plataformas digitales, videojuegos y redes sociales no está clasificado como trastorno adictivo formal en el DSM-5, con la excepción del trastorno por juego en Internet, incluido como condición que requiere mayor investigación. La CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud sí incluye el trastorno por videojuegos como categoría diagnóstica desde 2019. El mecanismo de refuerzo es real y documentado, porque las plataformas digitales utilizan sistemas de recompensa variable intermitente, la misma estructura de refuerzo que hace que los juegos de azar sean difíciles de abandonar, donde la recompensa, puede ser una notificación, un like, un mensaje nuevo, llega de forma impredecible, lo que maximiza la búsqueda compulsiva. Los estudios de neuroimagen en personas con uso problemático de redes sociales e internet muestran patrones de adicción en el núcleo accumbens y reducción de materia gris en la corteza prefrontal comparables a las observadas en otras dependencias conductuales. La dopamina responde al anticipo de la recompensa, no solo a la recompensa misma, lo que convierte el acto de revisar el teléfono en un disparador de búsqueda autónomo. La Organización Mundial de la Salud estima que el uso problemático de Internet afecta a entre el 6 y el 14% de la población mundial, con mayor prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes. El sistema de notificaciones de un teléfono está diseñado para que el cerebro no pueda ignorarlo, de la misma manera que no puede ignorar un sonido de alarma, no porque sea importante, sino porque el cerebro aprendió que podría hacerlo. Las plataformas digitales no son adictivas por accidente, son adictivas por diseño. ¿Por qué es tan difícil dejar una adicción? La pregunta del título tiene una respuesta neurobiológica precisa y tiene varias capas. Primera capa, la memoria del sistema de recompensa. Los recuerdos asociados a la recompensa adictiva se almacenan en estructuras como la amígdala y el hipocampo con una intensidad mayor que los recuerdos ordinarios. Eso significa que los disparadores, un lugar, un olor, una emoción, una persona, reactivan el circuito con una fuerza que no disminuye proporcionalmente con el tiempo de abstinencia. Este fenómeno se llama craving condicionado y es una de las principales causas de recaída incluso después de periodos prolongados de abstinencia. Segunda capa, la corteza prefrontal debilitada, la región del cerebro responsable de toma de decisiones, el control de impulsos y la evaluación de consecuencias a largo plazo. La corteza prefrontal muestra reducción de actividad y de volumen en personas con dependencias establecidas, es decir, el órgano que debería frenar la conducta impulsiva es precisamente el que más afectado está. Tercera capa, el síndrome de abstinencia. Cuando se retira la sustancia o conducta, el cerebro no vuelve inmediatamente a su estado basal previo. Queda en un estado de déficit dopaminérgico que se experimenta como disforia, ansiedad, irritabilidad e incapacidad de sentir placer en actividades cotidianas. Ese estado, llamado anedonia post
abstinencia puede durar semanas o meses dependiendo de la sustancia y del tiempo de consumo. Las tasas de recaída en las primeras semanas de abstinencia superan el 40 al 60% en la mayoría de las dependencias estudiadas, lo que no refleja falta de voluntad, refleja la intensidad del proceso neurológico que se está revirtiendo. Dejar una adicción no es como apagar un interruptor, es como intentar reprogramar un sistema operativo mientras ese mismo sistema operativo está ejecutándose y resistiendo el cambio. La dificultad de dejar una adicción no está en la decisión, está en que el cerebro que tomó esa decisión ya fue modificado por la adicción.